Tiene un fellow en investigación clínica y neurología cognitiva y de trastornos de movimiento por la Universidad de Toronto, Canadá. Tiene una maestría en ciencias clínicas y de salud con envejecimiento por Newcastle University de Reino Unido. Y bueno, ha tenido diferentes participaciones como profesora en el curso de posgrado de alta especialidad de neuropsiquiatría de la Universidad Autónoma de México y en muchos otros en muchas otras universidades, así como publicaciones tanto nacionales como internacionales, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por aceptar la invitación, doctora. Un gusto que estés aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación, doctora Miriam. Eh, para mí, pues, este es un tema que me resulta bastante interesante y, pues, agradezco la oportunidad de abordarlo desde otro ángulo, ¿no? Generalmente, pues, yo lo veo desde el punto de vista del paciente con demencia, ¿no? En el preguntarnos de qué hacemos en cuanto a recomendaciones de nutrición, o cuando nos preguntan, por ejemplo, de la causa, qué tanto influye o qué tanto pudo haber influido el ser obeso en haber desarrollado algún problema cognitivo. Y pues bueno, ahora eh, esta es una integración pues muy diversa, ¿no? Muy interesante, en que podemos ver ambos ángulos de, pues, cuáles son las cuestiones que nos llevan a la demencia y, pues, también en cuanto a prevención en personas sin deterioro cognitivo, también es algo que vamos a tocar, ¿no? Bueno, antes que otra cosa, no hay ningún conflicto de interés con respecto a esta plática. Y vamos a empezar por qué es demencia. Hablamos de diferentes funciones de razonamiento, memoria, organización de pensamiento que radican en distintas áreas cerebrales a las que llamamos funciones cognitivas, ¿no? Estas funciones cognitivas o dominios neurocognitivos, grupos de funciones, las podemos dividir en estos principales, ¿no? El más común, el más conocido, probablemente sea aprendizaje y memoria. El que nosotros podemos adquirir información nueva, podemos recuperarla después, podemos sabernos pues nuestra biografía, podemos repetir actividades de manera que cada vez seamos más hábiles, eso es a lo que nos referimos. También tenemos otras funciones como la atención. La atención puede ser el concentrarse en una actividad, en cierta actividad, decidir a qué vamos a prestar atención. No podemos dividir nuestra atención también en diferentes actividades. Tenemos también lo que es la función ejecutiva. Las funciones ejecutivas son un grupo de funciones cognitivas que nos sirven para resolver problemas. Entonces nosotros tenemos que anticipar cuál es el problema que vamos a realizar, planear cómo lo vamos a resolver, tomar decisiones, ¿no? Recordar qué es lo que estamos haciendo en ese momento. Aquí también entra un tipo de memoria que le llamamos memoria de trabajo. El que nosotros podamos responder a la retroalimentación que recibimos, o sea, también darnos cuenta de si tenemos algún error, inhibir estímulos no deseados, ¿no? Para mantenernos resolviendo ese tipo de problemas y cambiar también de plan si cambiamos de actividad o necesitamos un enfoque distinto. Tenemos otra función también, pues extremadamente útil para comunicarnos, que es el lenguaje, la conversión de símbolos a significados, ya sea hablados, escritos, ¿no? En diferentes maneras. Tenemos las funciones perceptivo-motoras, como la percepción visual, el razonamiento visoconstructivo, la coordinación perceptivo-motriz y, sin ser menos importante, pero sí podría decir que el reconocimiento que se le ha dado a estas últimas funciones ha sido mucho más tardío que a las demás, sobre todo en la discapacidad que pueden producir en una persona. Las funciones de cognición social, es decir, el reconocer las emociones de otros, el que nosotros podamos tratar de inferir qué es lo que está pensando el otro y que nos demos cuenta de cuál es nuestra situación o el insight, ¿no? Entonces, una alteración en cualquiera de estos dominios neurocognitivos puede resultar en una incapacidad para realizar actividades de la vida diaria, ya sea de forma social en nuestras interacciones familiares o incluso en nuestro trabajo. Entonces, hablamos de deterioro cognitivo cuando tenemos una percepción subjetiva de alteración de alguno de estos dominios
que se logra corroborar de manera objetiva mediante diferentes pruebas, ya sean breves o extendidas, o a través de una persona externa que refiere estas alteraciones, ¿no?, que nosotros logramos objetivar. No siempre el paciente se da cuenta de que existe este tipo de alteración, y la dividimos por grados. La clasificación inicial, y la que vamos a ver en prácticamente todos los textos neurológicos, es la que nos habla de un deterioro cognitivo leve, es decir, nosotros tenemos alteraciones objetivas en algún dominio cognitivo o más de uno que sí se logran corroborar, pero no producen una alteración en nuestra funcionalidad, en contraste con lo que se denomina demencia, que es la alteración en funciones cognitivas, uno o más dominios, que sí produce una discapacidad en cualquier rubro de nuestra vida diaria. Estos dos términos, pues, son los que vamos a ver en la mayoría de los textos neurológicos y en los textos psiquiátricos hasta el DSM-4. Y a partir del DSM, en su quinta edición, se cambiaron los términos de deterioro cognitivo leve y demencia a trastorno neurocognitivo menor y mayor para tratar de disminuir el estigma, porque a fin de cuentas la palabra demencia pues hacía alusión a alguien que estaba coloquialmente loco, ¿no? Este término fue usado para muchas enfermedades psiquiátricas en un inicio y pues desviado o demente eran los términos que se usaban para hablar de personas con diversos trastornos psiquiátricos que a lo mejor involucraban alteraciones en la percepción de la realidad o en fin. Para tratar de evitar este estigma, pues fue que se desarrollaron estos otros dos términos, trastorno neurocognitivo menor y mayor, y en realidad corresponden a lo mismo en cuanto a funcionalidad, ¿no? Cuando revisamos los criterios del DSM-5, el trastorno neurocognitivo menor es aquel en el que se objetiva alguna alteración en las funciones cognitivas sin llegar a producir una discapacidad funcional, y en el trastorno neurocognitivo mayor es cuando se presenta una alteración funcional en cualquier rubro de nuestra vida. Para el DSM-4 todavía demencia hablaba de que necesitábamos invariablemente una alteración en aprendizaje y memoria. Esto quiero resaltar que ya cambió, ¿no? Ya cuando nos referimos a demencia, nos referimos a cualquier dominio neurocognitivo, incluso, por ejemplo, cuando hablamos de algunos tipos específicos como degeneración frontotemporal, es común que la alteración inicial sea, por ejemplo, en cognición social, y que esto lleve a una discapacidad funcional en que la persona no reconoce emociones, ¿no? Y a lo mejor muchas veces en estos pacientes con degeneración frontotemporal pueden estar desinhibidos, y esto los lleva a una discapacidad funcional. Entonces, cualquier dominio neurocognitivo afectado que produzca una discapacidad funcional se entiende como demencia o trastorno neurocognitivo mayor, y estos términos los podemos usar de manera intercambiable. Ahora, entonces hablamos de un grupo de alteraciones, no es un síndrome el referirnos a demencia. ¿Qué es lo que puede producir demencia? Pues prácticamente cualquier cosa, ¿no? Prácticamente cualquier cosa que afecte regiones cerebrales que resulten en un deterioro puede darnos deterioro cognitivo o demencia. Entonces podemos hablar a lo mejor de lesiones vasculares, ¿no?, que pueden estar en sitios elocuentes cerebrales, ya sea eventos vasculares isquémicos, eventos vasculares hemorrágicos, ¿no? Podemos hablar también de tumores en regiones distintas, ¿no?, frontales, temporales, parietales, occipitales, etcétera, que produzcan deterioro focal, ¿no?, de alguna de estas funciones, o extendido, ¿no? Podemos hablar también de causas reversibles, ¿no? Es importante siempre tomar en cuenta este tipo de situaciones, por ejemplo, deficiencias vitamínicas, ¿no? Deficiencia, por ejemplo, de vitamina B1 se puede parecer mucho a un cuadro que se presenta en la enfermedad de Alzheimer, pero de manera rápidamente progresiva. Causas infecciosas, ¿no? Por ejemplo, sífilis, VIH. Podemos tener también causas inflamatorias, encefalitis, autoinmunes, ¿no? En fin, muchas patologías que pueden llevar a demencia o deterioro cognitivo leve. Y pues las más conocidas y a las que nos vamos a referir, porque vamos a hablar justamente de obesidad
y el vínculo, el riesgo que nos puede dar de deterioro cognitivo son las degenerativas, ¿no? En las demencias degenerativas vemos usualmente alteraciones focales, ¿no? Y se Como puso bien podemos flaca. ver en este lado de la diapositiva, degeneración frontotemporal en sus diferentes variantes, conductual, en la que hay atrofia en la región frontal, semántica, que hay atrofia en la región temporal polar, o la afasia primaria progresiva no fluente o agramática, en la que hay atrofia o pérdida de volumen cerebral cortical focal izquierda en la región frontal inferior. O la más común, la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que vemos que tiene atrofia aquí en este corte patológico coronal en la región hipocampal, en comparación con un cerebro normal. Entonces, ya cuando hablamos de porcentajes de demencias en general, vemos que la causa más importante es degenerativa, enfermedad de Alzheimer, 34%, y luego tenemos de las degenerativas a las demencias por alfa-sinucleinopatías o relacionadas a enfermedad de Parkinson. Luego tenemos a la degeneración frontotemporal, ¿no? Aquí la enfermedad de Parkinson con demencia está contemplada en estas otras causas, por eso el porcentaje en esta gráfica es menor. Y luego tenemos también, por ejemplo, demencia relacionada al alcohol y otras causas degenerativas como enfermedad de Huntington. Y una parte muy importante, como ven aquí, es la demencia vascular. Entonces, cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, ¿a qué nos referimos? A causas progresivas de deterioro cognitivo que van a afectar grupos neuronales específicos por alteración en su función o estructura. Y vamos a hablar de síndromes de este tipo de demencias, y el diagnóstico definitivo va a estar basado en la neuropatología. Entonces, es muy común que en estos diagnósticos no tengamos un diagnóstico definitivo, sino que tengamos un cierto grado de certeza de acuerdo a las características clínicas. Entonces, si ven los criterios diagnósticos, por ejemplo, de enfermedad de Alzheimer, hasta muy recientemente se cambió a un grado definitivo basado en un estudio de imagen. En general, los diagnósticos que establecemos, si no tenemos una autopsia, son diagnósticos de probable enfermedad de Alzheimer, ¿no? Probable demencia por cuerpos de Lewy, probable degeneración frontotemporal lobar, basado en las características clínicas, en la evolución o la progresión sintomática y los estudios complementarios. Y el el diagnóstico definitivo está reservado a aquellos en los que tenemos un estudio patológico o, en el caso de enfermedad de Alzheimer, un estudio imagenológico que nos demuestra la presencia de proteína amiloide. Entonces, ¿en qué resulta esto? En que tenemos diferentes patologías con síndromes clínicos similares. Muchas veces también tenemos patologías sobrepuestas. A fin de cuentas, el principal factor de riesgo para enfermedades neurodegenerativas va a ser la edad. Entonces, mientras más años tiene el paciente, más probabilidad que tengamos una patología sobrepuesta, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer con enfermedad por cuerpos de Lewy o degeneración corticobasal, etcétera, ¿no? Podemos tener muchas patologías combinadas y un síndrome clínico que se acerque más a una que a otra, ¿no? Entonces, mientras más estudios de imagen y otros biomarcadores tengamos, pues más certeza vamos a tener con respecto a un diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, hablamos usualmente de proteinopatías, porque en estos grupos de enfermedades se ha demostrado que tenemos agregación de proteínas, ya sea intra o extracelular, en diferentes áreas vulnerables del sistema nervioso. Como vemos aquí, tenemos algunas de ellas que van a ser intracelulares y otras que van a ser típicamente extracelulares, ¿no? La definición patológica, pues, se refiere al tipo de proteína que vamos a tener, ¿no? Como ven, todas son proteínas que tienen una función normal en el sistema nervioso, como incluso las mismas proteínas priónicas, ¿no? La proteína amiloide en enfermedad de Alzheimer, la proteína tau también en enfermedad de Alzheimer o degeneración frontotemporal, la alfa-sinucleína en la enfermedad por cuerpos de Lewy o enfermedad de Parkinson, que se agregan o se plegan por no poder desecharse adecuadamente y resultan en formas tóxicas o dañinas al sistema nervioso, que se asocian también a otros fenómenos tóxicos,
y se agregan en diferentes áreas vulnerables del sistema nervioso. Entonces, de acuerdo a la patología, pues podemos hablar de proteinopatías distintas, como enfermedad por depósito de priones, enfermedad de Alzheimer, degeneración frontotemporal asociada a diferentes tipos de proteína, como proteína tau, TDP43 o FUS, y enfermedad por cuerpos de Lewy, que también vamos a observar en la enfermedad de Parkinson con demencia. Ya cuando hablamos de síndromes, pues tenemos diferentes síndromes clínicos relacionados a estas proteinopatías, como las demencias relacionadas por priones, la más común, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ya sea hereditaria, esporádica o variante, la enfermedad de Alzheimer en una forma clásica o amnésica de inicio tardío y con otras formas también, por ejemplo, con alteraciones de comportamiento disejecutivas o variantes del lenguaje o incluso alteraciones visuales como en la atrofia cortical posterior y el espectro de la degeneración frontotemporal que tiene la variante más común de comportamiento y diferentes variantes de lenguaje, no fluente o gramática, semántica, la que se asocia a enfermedad de neurona motora, el síndrome corticobasal y la parálisis supranuclear progresiva. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa? Bueno, pues al revés, empezando por un síndrome clínico. Si hablamos, por ejemplo, de la forma más común, hablamos de una enfermedad progresiva, lentamente progresiva, de inicio insidioso, difícil de ubicar, alteraciones mnésicas en este caso, que son usualmente relacionadas a episodios, ¿no? Temas que se le comentaron al paciente, eventos que se suscitaron, primero con dificultad para recordar detalles de estos y luego poco a poco va evolucionando hasta que tenemos incluso dificultad para recordar que ocurrió un evento, ¿no? Usualmente primero entonces el dominio cognitivo que tenemos afectado es el nésico y luego se van agregando alteraciones en funciones ejecutivas, organización de información, organización de eventos, resolución de problemas, dificultad para encontrar palabras, alteraciones en orientación, ¿no? Principalmente el tiempo, dificultad para recordar si esto ocurrió hace unos días, hace una semana, el mes pasado, luego dificultad para navegar lugares nuevos, luego lugares familiares que a lo mejor a los que a lo mejor no va tan frecuentemente y bueno, entonces generalmente ya en este punto la familia se preocupa o el mismo paciente se da cuenta de que está dejando de funcionar, a lo mejor se extravía, tarda más tiempo en regresar a su casa después de que fue a alguna cita y entonces ya con las características clínicas lo que hacemos es pedir un estudio de imagen que usualmente va a ser una tomografía, una resonancia magnética. Los criterios diagnósticos en este caso nos dicen que tenemos que excluir otras alteraciones. Estamos hablando pues de una enfermedad lentamente progresiva en un curso de años, usualmente más de 2 años para que sea poco probable que tengamos una patología reversible, como decía, a lo mejor deficiencias vitamínicas, y podemos tener estudios también metabólicos, ¿no? Como aquí vemos la tomografía por emisión de positrones, en los que podemos ver cómo está afectado el metabolismo, que se va a ver de forma más temprana que los cambios estructurales. Vamos a buscar cambios en las regiones más elocuentes en esta enfermedad, ¿no? En este caso el lóbulo temporal, medial, la región parietal posterior, em, en donde vemos en este estudio de FDG o fluorodeoxiglucosa, que la disminución del metabolismo se da en las regiones que son menos activas o en las que empieza el acúmulo de proteínas y la neurodegeneración. Y podemos ver ya ahora también otros estudios de proteína tau y beta amiloide que nos van a corroborar que estas proteínas son las que se están acumulando en estas regiones. Entonces, para enfermedad de Alzheimer, como les mencionaba, ya tenemos una forma de obtener un diagnóstico definitivo basado en imagen. Desafortunadamente en México todavía no, pero en otras regiones del mundo ya existe el PET amiloide en el que podemos ver justamente cómo se acumula el amiloide en estas regiones, inicialmente hipocampal o temporal medial, límbica, circuitos límbicos, parietal, frontal, ¿no? Asociado también a acúmulo de proteína tau, y entonces podemos tener un diagnóstico definitivo de estas enfermedades.
Ok. En cuanto a la fisiopatología, me voy a enfocar un poquito más en lo que es enfermedad de Alzheimer, por ser esta la forma más común y la que más se ha estudiado en su relación con la obesidad. Brevemente, mencionaba que la proteína que se acumula en estos casos es entonces proteína amiloide, un tipo particular de amiloide, que es el fragmento beta amiloide, en el que bueno, este fragmento se genera porque tenemos una proteína precursora de amiloide, que es una proteína transmembrana, que tiene dos formas de segmentación o fragmentación a través de enzimas, que son la alfa secretasa y la beta y gamma secretasa. La forma normal de fragmentación de la proteína amiloide es principalmente por la alfa secretasa, en que nos va a dar dos fragmentos que van a ser fácilmente procesables o degradables, y en la forma patológica, ya sea dado por mutaciones que aumenten alguna de la actividad enzimática de estas secretasas, podemos tener una fragmentación en dos sitios por la gamma secretasa y la beta secretasa, que nos va a dar un péptido, que es el péptido beta amiloide, que es mucho más difícil de degradar y que es mucho más fácil de agregar. Entonces, básicamente en esto consiste lo que le llamaban la hipótesis de amiloide de la fisiopatología de Alzheimer, que, bueno, últimamente se sabe que este es el fenómeno más visible, pero no necesariamente el más patógeno en la enfermedad de Alzheimer, en el que, pues sí, lo que vamos a observar en los cerebros de estos pacientes en las autopsias son agregados de beta amiloide y también de proteína tau, que fueron lo que hicieron la definición de la enfermedad de Alzheimer, pero no necesariamente lo que más daño nos produce. Entonces, bueno, por definición, estas proteínas se van a agregar, como les mencionaba, en las regiones límbicas, inicialmente corteza entorrinal, hipocampo y posteriormente en otras regiones corticales, hasta que llegamos a estadios más avanzados de esta enfermedad. Y tenemos entonces, además del beta amiloide, otros factores que tienen que ver con la fisiopatología y que se ha visto que están más relacionados con la disfunción sináptica que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, tenemos los monómeros de amiloide beta, usualmente de 40 a 42 aminoácidos, que son los más difíciles de desechar. Se van uniendo cuando hay muchos de ellos en oligómeros, y luego tenemos fibrillas, y luego esto va a generar las placas de amiloide, y esto se va a asociar también a la activación de la microglia, y también tenemos depósito de este beta amiloide en muchos de los casos de forma intravascular, que puede producir también alteraciones en la barrera hematoencefálica, que puede producir también alteraciones como hemorragias o fenómenos vasculares asociados a angiopatía amiloide. Tenemos también el papel, además de lo que mencionaba en esta parte, que pueden ser factores genéticos que usualmente vemos en variantes tempranas de enfermedad de Alzheimer, que se definen por aquellas que inician antes de los 65 años, y no la forma más común, que es aquella que inicia después de los 65 años. En la forma más común, que es la que inicia después de los 65 años, vamos a ver que uno de los factores principales en la fisiopatología va a ser la apolipoproteína E, en su forma usualmente epsilon 4, que es la que es menos eficiente para depurar los monómeros de amiloide. Como ven, la ApoE va a transportar y depurar a través de los vasos, los receptores a través de los receptores de lipoproteínas hacia los vasos, los monómeros de beta amiloide, y dependiendo de la variante, pues cuál es más eficiente que otra. La variante más eficiente es la tipo 2 y la variante menos eficiente va a ser la 4. Y por eso aquellas personas que tienen una mutación genética, incluso homocigota, van a tener muchísimo más riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, tenemos otros factores genéticos también asociados que pueden aumentar todavía más
la posibilidad de desarrollar enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, y tenemos también muchos factores vasculares. Entonces, vamos a mencionar los dos extremos de este espectro de deterioro cognitivo. Mencionábamos que la forma más común va a ser degenerativa, la forma más común de demencia va a ser degenerativa, la principal enfermedad de Alzheimer, y tenemos también cerca de un 20% de enfermedad vascular o demencia vascular. En la demencia vascular tenemos diferentes mecanismos, aparte de una lesión focal, ¿no? Que si tenemos por ejemplo, un infarto de la arteria cerebral media izquierda que está relacionada con las áreas de lenguaje, pues probablemente tengamos alteraciones en lenguaje que resulten en una disfunción del paciente y por definición demencia. O alteraciones de memoria por involucro del lóbulo temporal izquierdo, a lo mejor el lóbulo temporal derecho, a lo mejor un infarto talámico que tiene confluencia de muchas funciones cerebrales. Además de eso, las lesiones vasculares acumuladas nos van a producir también diferentes fenómenos, ¿no? A fin de cuentas tenemos hipoperfusión, podemos tener también eventos trombóticos o embólicos que van a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y que a su vez nos van a aumentar el estrés oxidativo y nos van a producir fenómenos de hipoxia e inflamación, ya sea en forma aguda o en forma escalonada o crónica, que van a generar como consecuencia también daño hipocampal y resultar también en neurodegeneración y disminución sináptica y dendrítica y daño a la sustancia blanca por desmielinización. Y a su vez daño axonal y daño a oligodendrocitos. Y disfunción también neurovascular y microvascular, que a su vez pues va a resultar en mayor posibilidad de neurodegeneración. Entonces, cuando hablamos de deterioro cognitivo vascular y enfermedad de Alzheimer, aunque parecen dos situaciones completamente independientes, en realidad son dos polos de una misma fisiopatología, ¿no? Aquí tenemos un evento vascular talámico derecho y aquí tenemos una resonancia magnética que muestra reducción en el volumen hipocampal y con un cuadro clínico de enfermedad de Alzheimer nos puede dar diagnóstico de Alzheimer. Entonces, estamos hablando de dos polos de un espectro. Vamos a ver que sobre todo para la neurodegeneración en Alzheimer, tenemos mucho daño vascular. Por ejemplo, hablando de angiopatía amiloide, aquí tenemos una imagen con microhemorragias, angiopatía amiloide, que es muy frecuente encontrar en pacientes con enfermedad de Alzheimer y solamente la vemos si la buscamos. O también tenemos microinfartos en este tipo de pacientes y tenemos también abundantes lesiones de sustancia blanca que pueden no ser suficientes para definir una demencia vascular o un deterioro cognitivo vascular, como es en este caso, ¿no? Aquí estamos hablando de un importante grado de lesiones de sustancia blanca que sí en conjunto puede hablar de disfunción, sobre todo de funciones ejecutivas, tan importante como para resultar en deterioro cognitivo. Pero no necesariamente estamos en eso. Entonces, muchas veces vamos a encontrar una coexistencia de ambas patologías, ¿no? Por ejemplo, aquí en el centro, pues vamos a tener importantes lesiones vasculares, probablemente infartos lacunares, a lo mejor microhemorragias, microinfartos que no se alcancen a distinguir con resonancia magnética y podamos encontrar en un estudio patológico y a su vez, seguramente también una neurodegeneración significativa que represente patología o cumpla criterios diagnósticos neuropatológicos para enfermedad de Alzheimer. Entonces es importante pensar en esto. Cuando hablamos de neurodegeneración o demencia neurodegenerativa, es importante recordar que también tenemos un mecanismo vascular involucrado. Y aquí es donde entra mucho lo que son los factores de riesgo metabólicos. Entonces, en la fisiopatología de enfermedad de Alzheimer tenemos pues las cuestiones genéticas, ¿no? Tenemos también muchos factores de riesgo relacionados con el estilo de vida que también pueden resultar en enfermedad vascular de grande o pequeño vaso. Aquí vemos también parte de este espectro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo con mayor peso para demencia en general? Tenemos, bueno, como opuesto
a un factor protector, el tener menos años de educación es uno de los factores que vamos a ver que están relacionados con el desarrollo de demencia cuando hablamos de adultos jóvenes, ¿no? Menores a 45 años. Cuando hablamos de adultos entre 45 y 65 años, tenemos muchos otros factores, ¿no? Hablamos de esta etapa como el adulto en edad media, el desarrollo de hipacusia, ¿no? Traumatismo craneoencefálico, sobre todo traumatismo craneoencefálico severo, es decir, con pérdida del conocimiento por tiempo prolongado o escala de coma de Glasgow de 8 o menos, hipertensión, consumo importante de alcohol, mayor a 21 unidades por semana, y aquí está justamente obesidad. Estos factores, algunos de ellos se han relacionado también en adultos mayores de 65 años o más, por ejemplo, hipertensión y obesidad, pero el peso principal es cuando se tienen estos factores desde edad más temprana, adultos más jóvenes, ¿no? Factores que se han demostrado que influyen en el riesgo de demencia en adultos mayores es el tabaquismo, es decir, tabaquismo activo, depresión, aislamiento social, sedentarismo, diabetes y contaminación ambiental. Muchos de estos factores, como ven, pueden ser modificables. El tabaquismo se ha visto que puede disminuir el impacto que tiene en el deterioro cognitivo si se suspende, sobre todo después de 4 años de suspensión. La depresión, el aislamiento social, el sedentarismo parece que tienen un factor, una relación bidireccional, es decir, también el deterioro cognitivo puede presentarse como depresión y puede producir depresión y puede resultar también en aislamiento social por dificultad para realizar actividades de la vida diaria y puede resultar en sedentarismo. Entonces aquí tenemos también este tipo de relación, ¿no? Bidireccional. Ahora, vamos a enfocarnos ahora sí en obesidad y deterioro cognitivo. Regresamos a los factores de riesgo vascular, ¿no? Y los factores metabólicos relacionados con demencia. Hay diferentes escalas que se han usado, ¿no? Muchas de las escalas que hablaban de factores de riesgo vascular, como la escala de Jaczynski, se usaban para distinguir un deterioro cognitivo probablemente vascular de un deterioro cognitivo neurodegenerativo. Pero tenemos también otras escalas predictoras que consideran el impacto de diferentes factores como los que acabo de mencionar para el desarrollo de demencia a largo plazo, y esto hablando de demencia en general. La edad, pues es el principal factor. Mayor edad, mayores puntos, mayor posibilidad de desarrollar demencia. El grado de educación, ¿no? Como vemos aquí, más de 10 años es cuando generalmente se considera, 10 años o más, perdón, es cuando generalmente se considera protector. El género, la presencia de hipertensión. Aquí esta escala evaluó la presión sistólica igual o mayor a 140. El índice de masa corporal, como vemos, un índice mayor a 30 se encontró como un factor de riesgo. Colesterol total mayor de 250 miligramos por decilitro y el sedentarismo. Entonces, mientras más factores de estos acumulados tengamos, mayor el riesgo de desarrollar demencia. En este estudio, a 20 años, cuando se evaluaron adultos jóvenes, alrededor de, bueno, entre 47 y 65 años. 45, perdón, y 65 años para este estudio. Un factor muy importante a considerar como factor de riesgo vascular en pacientes con síndrome metabólico o pacientes obesos es la apnea obstructiva del sueño. Es importante mencionarla porque muchas veces no se busca o pasa desapercibida, y es muy importante porque además de ser un factor de riesgo vascular, aumentando el riesgo de infartos cardíacos, cerebrales, en general enfermedad vascular, es un factor de riesgo de deterioro cognitivo reversible. Es decir, la apnea obstructiva del sueño puede producir per se disminución en funciones cognitivas de atención y memoria de trabajo, funciones ejecutivas, a veces llegando al grado de discapacidad, es decir, puede producir demencia, y se ha visto que esto está relacionado por
relacionado a hipoxia con vasoconstricción como un fenómeno simpático por la presencia de hipoxemia durante la noche, periodos de hipoxemia prolongados en diferentes grados, y se ha visto también que hay una reducción en el volumen del hipocampo y que esto es importantemente reversible con el tratamiento con CPAP. Generalmente, a meses de uso continuo de CPAP, se ha visto que el volumen hipocampal puede recuperarse. Entonces, importante considerarlo. Uno de los factores principales para el desarrollo de apnea obstructiva del sueño es la obesidad. Y cuando vemos estudios específicamente de obesidad y deterioro cognitivo, obesidad y volumen cerebral, vemos que la obesidad se relaciona a atrofia, ¿no? Este es un estudio del 2019 publicado en Neurology, en el que se vio la asociación, se buscó la asociación de obesidad con alteraciones estructurales cerebrales de sustancia gris y sustancia blanca, relacionando dos índices, el índice de masa corporal y el índice de cintura-cadera, y se vio que ambos índices estaban asociados de manera independiente con la disminución del volumen de sustancia gris, es decir, el volumen cortical. Este fue un estudio pues en 9,652 personas con una edad promedio de 55 más o menos 7.5 años, y se vio entonces que era significativa la asociación de obesidad con ambos índices y la presencia de disminución del volumen cortical cerebral. Cuando vemos metaanálisis y revisiones sistemáticas de los estudios realizados a lo largo del tiempo de la relación de obesidad con el desarrollo de deterioro cognitivo en grado de demencia, vemos diferentes resultados, pero en general vemos que hay una relación, una asociación constante del desarrollo de deterioro cognitivo en grado de demencia con el antecedente de obesidad. Cuando lo comparamos con otros factores, otras enfermedades metabólicas, ¿no?, o la presencia de hiperinsulinemia, hiperglicemia o diabetes, vemos que pues no hay en realidad una diferencia tan importante, ¿no? Vemos que algunos de los estudios tienen un mayor impacto, parecería, que el desarrollo de diabetes. En algunos de los estudios la obesidad tiene un mayor impacto que el desarrollo de diabetes, algunos menos, pero en general, pues todas estas situaciones van a asociarse a un mayor riesgo de desarrollar demencia. Cuando vemos ya el riesgo ajustado, ¿no?, vemos que, ajustado para índice de masa corporal cuando hablamos de diabetes, hiperinsulinemia, y ajustado para evento vascular cerebral, otros factores vasculares, incluso el alelo ApoE4, vemos que el síndrome metabólico, diabetes, hiperglicemia, otras alteraciones de insulina, de hipoinsulinemia, resistencia a la insulina, se asocian más a deterioro cognitivo, pero no tan significativamente lejanos de lo que produce la obesidad, ¿no? Incluso también cuando se ajusta para la presencia de diabetes en los pacientes obesos. Es decir, la obesidad es un factor independiente para el desarrollo de deterioro cognitivo y demencia. ¿Cuáles son los factores que están asociados a esto? Vemos que hay múltiples sustancias que se van a asociar a diferentes factores que van a resultar en neurodegeneración o alteraciones vasculares relacionadas con deterioro cognitivo, ya sea a través de la fisiopatología de enfermedad de Alzheimer o a través de otros factores vasculares. Dentro de ellos tenemos a la leptina, las adipocitocinas, la insulina y la amilina. Vamos a mencionar algunos de los cambios que vemos en obesidad. Por ejemplo, cuando tenemos
obesidad y un aumento de tejido graso, vamos a observar una disminución en los niveles de adiponectina. Aunque tengamos una elevación de leptina en estos pacientes, en los pacientes obesos, vamos a ver que la función de la leptina en sí está disminuida. Se cree que esto es a través de una resistencia a la leptina en el núcleo arcuato del hipotálamo. Y vamos a ver también con respecto a otras adipocitocinas, un aumento en angiotensinógeno y un aumento en PAI-1, que es el inhibidor activador de plasminógeno tipo 1, resultando en diferentes cambios, ¿no? Cuando hablamos de adiponectina, que tenemos aquí con flechas ligeramente rosas, la disminución de la adiponectina resulta en aumento en la inflamación, cambios en los gastos energéticos, ¿no? Y disminución, perdón, en la ingesta de alimentos. Vemos que la resistencia a la leptina también va a producir cambios en el gasto energético, cambios en la ingesta alimenticia, ¿no? En la saciedad, en la percepción de la saciedad y la regulación cerebral justamente de la ingesta alimenticia a través del núcleo arcuato del hipotálamo. El angiotensinógeno va a producir cambios con elevación de la presión arterial y vemos que también, bueno, la milina, como les mencionaba, que también está relacionada, normalmente va a producir una mayor depuración de beta-amiloide, pero cuando tenemos en la obesidad va a producir un aumento en la formación de beta-amiloide y resultando también en una disminución en la depuración de esta misma proteína. Finalmente, uno de los factores involucrados o a los que se les haya dado más atención en la relación de obesidad y deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer es la insulina, incluso llegando a que se generara el término de diabetes mellitus tipo 3 para designar a la enfermedad de Alzheimer. ¿Y por qué es esto? Bueno, sabemos que hay diferentes mecanismos por los cuales la insulina produce alteraciones en el metabolismo de glucosa, ya sea en células periféricas como en neuronas. En general, pues tenemos activación del factor nuclear kappa tipo B. Tenemos también como resultado daño al ADN con alteración en la regulación del estrés oxidativo y disfunción de los procesos de glucólisis que resultan pues en menor producción de piruvato, menor eficiencia energética celular que resulta en una mayor producción de radicales libres, mayor producción de peróxido de hidrógeno, también a través de mayor actividad de la superóxido dismutasa y esto también relacionado por una mayor activación de la beta oxidación y pues una disfunción en la secreción de insulina a la larga que produce un estado hiperinflamatorio que también va a afectar a las células neuronales. Estas mismas disfunciones las vemos en las neuronas, ¿no? También una disfunción de la glucólisis que va a resultar también en un estado hipoenergético intracelular con una activación de radicales libres, también especies de nitrógeno que producen una cada vez mayor acumulación de beta-amiloide a través de más oxidación y esto asociado a una mayor hiperfosforilación de proteína tau por una mayor activación de la glucógeno sintasa tipo 3 va a resultar en conjunto en una mayor apoptosis y mayor neurodegeneración. Entonces, ya separado, digamos, los mecanismos, aunque se vean un poquito más claros, la obesidad va a resultar en
una mayor probabilidad de desarrollar diabetes, mayor probabilidad de desarrollar alteraciones cardiovasculares, un mayor estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, mayor inflamación, y esto a su vez en mayores niveles de beta-amiloide, sobre todo por estas dos situaciones o estos dos circuitos que se va a asociar más importantemente a enfermedad de Alzheimer. Y por otro lado tenemos que la resistencia a la insulina, ¿no?, a través de la proteína sinasa B y la disminución en la activación de esta proteína sinasa B, resultando en mayor activación de la GSK3 beta, que, como les mencionaba, produce una mayor fosforilación de proteína tau y a su vez mayor depósito de esta como villos neurofibrilares o hilos neurópilo también. Resulta en neurodegeneración. La resistencia a la insulina produce un estado hiperinsulinémico que disminuye la depuración de beta-amiloide. Entonces, a fin de cuentas, este estado también de resistencia a la insulina que resulta en neurodegeneración también produce una hiperglicemia crónica que produce más neuroinflamación, estrés oxidativo y neurodegeneración. Ya tratando de enfocarnos un poquito más en las maniobras que podrían resultar en detener este proceso de neurodegeneración, pues asociado al acuñar este término de diabetes mellitus tipo 3, pues se propusieron múltiples maniobras, como por ejemplo la insulina intranasal. Vemos que muchas de estas maniobras fueron altamente eficaces en modelos animales para disminuir el depósito de beta-amiloide y disminuir la presencia de patología de Alzheimer. En humanos, los estudios tienen mucha menor evidencia. Todavía pues hay estudios que se están realizando, en particular para la insulina intranasal. Y después tenemos otros fármacos, ¿no?, como los agonistas del receptor del péptido parecido a glucagón tipo 1, que produce aumento en neurogénesis, aumento en la plasticidad sináptica y aumento en la microcirculación, con disminución en la neuroinflamación y también resultando en menor apoptosis, en menor carga amiloide en estudios animales, pero en humanos pues hay resultados conflictivos en los estudios. Los inhibidores de PP4 también tienen poca evidencia en estudios en humanos, así como el uso de metformina, tiazolidinedionas, sulfonilureas. Vemos que pues en modelos animales a lo mejor se veían más o menos bien, pero ya en estudios en humanos tenemos en realidad poco efecto y pues en realidad esto está dado porque son muchos factores, no solamente las alteraciones metabólicas lo que resultan en neurodegeneración, sino muchos otros factores. Y bueno, ¿qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que podemos hacer en cuanto a las estrategias nutricionales que podríamos plantear en este tipo de pacientes, ¿no? En realidad sería útil, una vez que mencionamos que la obesidad en el adulto joven es un factor de riesgo importante para desarrollar deterioro cognitivo a 20 años, ¿realmente funcionaría que hiciéramos algo? ¿Tendríamos alguna otra estrategia para modificar esto? Pues esta curva nos marca más o menos cómo va el deterioro cognitivo, de que estamos cognitivamente sanos, tenemos deterioro cognitivo subjetivo, es decir, yo lo percibo, pero cuando hacemos un estudio, una evaluación neuropsicológica completa, no hay alteraciones, a hablar de un trastorno neurocognitivo menor, en el que sí hay alteraciones objetivas, pero no alteraciones funcionales y resultar en demencia. Hablamos de prevención primaria cuando podemos incidir en estos factores antes de que realmente tengamos un deterioro. Y de hecho, ya los estudios que se están realizando para tratar de incidir en el deterioro cognitivo, pues generalmente ya están viendo que las estrategias que se empiezan cuando hablamos en demencia, en estadios de demencia,
ya no tiene ningún efecto en cuanto a tratar de disminuir el depósito de beta amiloide y tratar de disminuir la neurodegeneración. Se ve que hablamos de intervenciones tempranas, es decir, en deterioro cognitivo leve o incluso más temprano en adultos sanos. Por ejemplo, los estudios que se están haciendo en Alzheimer familiar o en otras enfermedades degenerativas familiares, tratan de incidir en etapas presintomáticas, es decir, en esta parte. Y aquí es cuando podemos hablar de la prevención primaria, es decir, tratar de evitar llegar a estos puntos, tratar de evitar llegar a obesidad en la edad media, tratar de evitar llegar a no sé, diabetes o hipertensión, ¿no? Mientras más podamos evitar las consecuencias del síndrome metabólico en esta etapa, más probable es que logremos incidir en el resultado. Entonces tenemos aquí también, bueno, cuáles serían las estrategias que tenemos en los adultos que ya tienen obesidad o que ya tienen hipertensión o que ya tienen diabetes. Pues sí podemos hablar también de prevención secundaria o incluso en aquellos adultos que ya han tenido alguna enfermedad vascular, ¿no? Que ya a lo mejor ya han tenido algún infarto cerebral. También hablamos de prevención secundaria para tratar de evitar llegar a deterioro cognitivo vascular, por ejemplo, en esta parte. E incluso hay estudios que nos hablan de la modificación de factores de actividad física y alimentación en pacientes que ya tienen deterioro cognitivo en rango de demencia. Entonces, todo esto, bueno, se ha estudiado por diferentes estudios, por diferentes ensayos clínicos, y tenemos resultados conflictivos para distintas intervenciones. Muchas de estas intervenciones se han enfocado en ejercicio, ¿no? Cuando hablamos de esta etapa, deterioro cognitivo ya establecido, lo único que realmente funciona para disminuir la progresión es el ejercicio y las modificaciones dietéticas, sí. Los medicamentos que tenemos no modifican la progresión. Los estudios hasta la fecha de inmunomoduladores para disminuir el depósito de proteína amiloide no han logrado un efecto y menos en esta etapa. Pero cuando hablamos de adultos sin deterioro cognitivo, es difícil realmente encontrar un efecto en las intervenciones en ejercicio. Vemos que hay también algunas intervenciones que se han enfocado en la educación para prevenir síndrome metabólico, modificaciones dietéticas, y pues obviamente se han desarrollado múltiples estudios sobre las dietas y las modificaciones metabólicas para tratar de prevenir deterioro cognitivo. Aquí, bueno, la dieta DASH, enfocada sobre todo a la disminución de, o al mejor control de la presión, mostró algunos efectos, pero vamos a ver que la evidencia sigue siendo baja. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales de la OMS? Voy a regresar a cuál es la evidencia de cada tipo de dieta. Las recomendaciones actuales, que son del 2019, nos dicen que tenemos evidencia moderada de dietas con el enfoque de una dieta mediterránea que pueden disminuir el desarrollo de deterioro cognitivo y también que pueden disminuir la progresión de deterioro cognitivo en aquellos pacientes que tienen deterioro cognitivo leve. Entonces, se recomiendan dietas equilibradas, alimentación saludable y actividad física para tratar de reducir el deterioro cognitivo. Esto tiene diferentes grados de evidencia. Con respecto a nutrientes en específico, esto pues no se los traigo en tablas porque a fin de cuentas no se ha logrado una evidencia sólida de nutrientes específicos, complejo B, vitamina E, omegas,
que en sí lo que más, discretamente más evidencia tiene, pues sería las dietas altas en omega 3 y la suplementación con vitamina E en dosis muy altas y vitamina D en dosis muy altas, pero aún así no llega a tener una fuerza suficiente como para que se haya vuelto una recomendación internacional. Con respecto a los tipos de dietas, regresando a la evidencia que les mencionaba, pues el primer tipo de dieta que se ha estudiado es la dieta mediterránea o mediterránea modificada en que disminuyeron la cantidad de vino, sobre todo, que se recomendaba para esta dieta, y luego posteriormente las dietas derivadas de esta, como la dieta tipo DASH, y posteriormente se vio que había otro tipo de dieta que es la dieta tipo MIND, que se deriva de la dieta tipo DASH, que es el acrónimo de la intervención mediterránea DASH para retraso neurodegenerativo, y es la que hasta el momento tiene un poco más de evidencia comparada contra otras formas o variantes de dietas mediterráneas. Brevemente, ¿en qué consiste este tipo de dieta? Como ven, las dietas mediterráneas y la dieta tipo DASH tiene con menor cantidad los carbohidratos de absorción rápida, dulces, las carnes rojas, y posteriormente tenemos más mariscos, más pescados, ¿no? Menos lácteos, por ejemplo, en la dieta MIND con respecto a otras dietas mediterráneas, y una base de vegetales, que para la dieta mediterránea es más bien de granos, y lo que agregan más también la dieta tipo MIND son las frutas, las moras. No me voy a detener en todos los componentes de esta dieta, pero bueno, tenemos más vegetales verdes, tenemos moras, entonces pescados, más leguminosas y granos enteros, igualmente aceite de oliva, y siguen manteniendo el vino y disminuyendo carnes rojas, disminuyendo quesos y otros lácteos, y comidas fritas. Entonces, esto es lo que sobre todo ha logrado mostrar un beneficio, y pues por cuestiones de tiempo creo que le voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias nuevamente por la invitación y por su atención, y estoy entonces en espera de las preguntas. Muchas gracias, doctora. Pues súper interesante todo lo que nos platicas. Y yo quiero preguntarte, a ver si en lo que alguien hace algunas preguntas, si no encontraste alguna evidencia acerca del impacto que puede tener la modificación específicamente del factor de riesgo de la obesidad en pues este deterioro cognitivo o en la evolución de la enfermedad. Sí, bueno, esta última, la gráfica que ponía yo de factores de riesgo es de la última revisión que se hizo con la idea de tratar de hacer una estrategia poblacional justamente de modificar factores de riesgo en, en adultos de edad media. Y sí, justamente, a ver si debo de tener aquí la gráfica. Evaluaron el impacto de cada una de las intervenciones, y déjenme se los comparto. Y de hecho, sí, obesidad incluso tenía un 2%, a ver si lo tengo aquí, de disminución de riesgo de demencia si se lograba reducir el peso con respecto a diabetes incluso. O sea, el control de diabetes en realidad no tiene ningún impacto cuando se compara con el control de obesidad. O sea, no había un impacto. Digamos, diabetes representaba un factor de riesgo independiente, sin relación a si estaba bien controlada o no estaba bien controlada. Hipertensión, el control de hipertensión sí puede disminuir ligeramente el grado, la presencia el desarrollo, perdón, de demencia,
pero obesidad sí tenía Un impacto mayor. un impacto de un 2% menos, si se lograba corregir. Y esto era en adultos jóvenes, ¿no? Adultos jóvenes de menos de 65 años, Menos de adultos 65, exactamente, porque luego 40. también viene aquí un poco el dilema, ¿no? Que hemos hablado también de las evidencias de que hay en la pérdida de peso de un paciente mayor de 65 años, ¿no? Que igual y tampoco ya es tan recomendable que tenga una pérdida agresiva de peso, pero en el contexto entonces tendría que ser de estos pacientes, tendría que ser antes de esa edad, ¿no? Que se diera ese abordaje de la reducción de peso, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Ahí, pues, las estrategias incluso serían, bueno, prevenir la obesidad, ese sería lo que tendría más efecto. Claro. Y ya si estamos en el grupo de riesgo, ¿no? Que aunque los estudios muestran, por ejemplo, que un adulto mayor obeso también tiene más riesgo que un adulto mayor no obeso, pues el adulto joven obeso tiene todavía más riesgo que lo que representa el riesgo que podría tener ya como adulto mayor. No sé si me explique. Sí, por supuesto. Ok, entonces es manejar el problema de obesidad lo más pronto posible, en realidad, ¿no? Para Sí. evitar justamente esto. Pregunta el doctor Ramón Gallegos si tendría mayor beneficio iniciar una dieta cetogénica en un paciente con obesidad y luego mantenerlo con una dieta MIND en un caso como estos, ¿no? Pues no lo he leído como tal, pero sí tendría sentido si el objetivo principal va a ser disminuir obesidad, porque tiene más impacto el disminuir obesidad que tener una dieta tipo MIND, ¿no? En realidad la dieta MIND, o sea, las recomendaciones nutricionales están enfocadas a población general, sin importar sin importar su índice de masa corporal, ¿no? Entonces, sí, tiene más impacto el disminuir la obesidad que el impacto nutricional como tal que podría tener la dieta MIND. La dieta saludable. Ajá, así es. Exactamente. Doctor García, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, buenas noches. Primero que nada, felicitar a la doctora Carmen, excelente plática, y hacer un comentario. En una de las diapositivas que puso, doctora, viene cómo es la señalización de la insulina a nivel de sistema nervioso central. Y por lo que pude inferir ahí es que la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, está teniendo se inhibe la actividad glucometabólica, pero no la actividad de hormona de crecimiento de la insulina, y la misma hiperinsulinemia secuestra la enzima que degrada la insulina. Entonces la insulina es el factor directo que está provocando la síntesis y depósito de proteína amiloide. ¿Sería correcto? Bueno, hablando de la insulina en sí, pues sí, sería el factor directo. Bueno, sería un factor indirecto. Sí, porque el factor directo en sí es la cascada de inflamación y la producción de radicales de oxígeno y nitrógeno, ¿no? En sí la insulina tiene un papel secundario, pero sí el estado o la alteración de la señalización de la insulina sí resulta en un mayor depósito de beta amiloide. Y el secuestro de la enzima que degrada la insulina a nivel del sistema nervioso central es por la misma hiperinsulinemia, o hay algún otro factor agregado. Es un factor combinado, ¿no? Igualmente de inflamación crónica y la hiperinsulinemia. ¿Y no sería entonces que antes de pensar en prevención de obesidad habría que hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina, que sería uno de los principales factores disparadores con el tiempo? Pues creo que podríamos hablar ahí de factores independientes, porque de hecho los estudios cuando abordan resistencia a la insulina como factor de riesgo para deterioro cognitivo lo separan, ¿no? Los estudios los han hecho de manera independiente, ya sea obesidad, independientemente de resistencia a la insulina o hiperglicemia Y diabetes. y hiperglicemia o diabetes.
Que esto es lo Entonces, impactante, justamente, ¿no? O sea, que de lo que hablábamos, no nada más estamos hablando de la cuestión metabólica, del trastorno del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Sino de la obesidad solita como un factor de riesgo para desarrollar estos problemas, ¿no? Cognitivos, sí, alterar todo esto, ¿no? Toda esta cascada. Muchas gracias, doctora Carmen. Excelente plática, vuelvo a comentarle. gracias, doctor García. Oye, Carmen, y otra cosa, en algún momento tuvimos otra plática de alguien que se dedica, una doctora que se dedica a la investigación preclínica. Entonces, hablaba justamente de la estrategia de inducción de cetosis de lo que se ha hecho para justamente enfermedad de Alzheimer, ¿no? Obviamente, pues con modelos de ratones, etcétera, ¿no? Pero en humanos hay algo del que se hable específicamente del efecto de los cuerpos cetónicos o del beta-hidroxibutirato. Sí, hay estudios pequeños que la evidencia es también controversial porque los estudios pues se han usado sobre todo en estadios tempranos cuando se puede ver cierto cambio en adultos que a lo mejor todavía no tienen alteraciones funcionales, deterioro cognitivo leve, como para tratar de prevenir progresión. Y sí hay algunos estudios que apoyan el uso de dieta cetogénica como mejoría produciendo mejoría en las funciones cognitivas. Pero a largo plazo no tenemos estudios que nos digan qué es lo que realmente pasa con la neurodegeneración. Porque si es solamente que están controlando el factor metabólico, que es muy probable, o si tiene algún otro papel en, en interrumpir la neurodegeneración en Alzheimer. No se recomienda todavía, pues esto definitivamente no ha llegado a tener el peso como para que se haga una recomendación de dieta cetogénica de manera clínica por pues las otras situaciones que muchas veces están ligadas a la demencia, ¿no? La dificultad para tener apego, la comorbilidad de estos pacientes, muchas veces justamente con diabetes, el riesgo que pueden tener a lo mejor de hipoglicemias, lo puede llegar a complicar en un paciente con enfermedad de Alzheimer, Ya avanzado. pero ya avanzado. Pero sí, la evidencia todavía no llega a tener el grado como para que se pueda hacer una recomendación. Sí hay series, sí hay varias series de dieta cetogénica, sobre todo en deterioro cognitivo leve. Y sobre todo saber, pues en adelante, ¿no? Si también como en el caso de la diabetes hay un efecto epigenético incluso, ¿no? De la dieta en este tipo específico de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Porque la diabetes tal cual está descrito y bueno, pues ya veremos más adelante qué se sigue diciendo y qué se sigue estudiando acerca de la dieta cetogénica, ¿no? Sí, pues sí, es algo interesante a la larga, ¿no? Otra cosa que a lo mejor también no mencioné, que puede estar ligado también al tipo de dieta que tenemos, los carbohidratos, etcétera, pues es el papel del eje, la microbiota y el eje intestino-cerebro, ¿no? Que también se ha estudiado mucho en cuanto a la perpetuación de la inflamación, el estado de inflamación crónica que se ve en estos pacientes, ¿no? También es algo que tiene algunos años que está tomando mucha más fuerza, incluso llegando a hacer estudios grandes de microbiota o trasplante de microbiota, ya cosas de este tipo, ¿no? Sí. Que habrá que ver a Exactamente. dónde llega. Sí, exactamente. Pues nosotros que estamos justamente involucrados en esto, pues eso es uno de los pilares más importantes del manejo del paciente con obesidad, ¿no? Buscar la eubiosis del paciente como uno de los mecanismos iniciales del tratamiento. Pues muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos. Gracias por la excelente plática que nos diste y esperamos que podamos tenerte por aquí en otra ocasión. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por escucharme y
pues con todo gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que estuvieron. Les recordamos que cada mes, el último jueves de cada mes, tenemos nuestra sesión académica. Ya les mandaremos información de la sesión académica de junio. Que tengan muy buena noche y gracias por acompañarnos.